Ahí se está grabando la clase. Bien. Entonces la clase de hoy va a estar apuntada a extremos absolutos, la parte práctica. Sí, que me preguntaron varios compañeros de algunos ejercicios. Yo voy a tomar un solo ejercicio práctico, después todos son similares. Y lo que es el estudio completo de funciones. El abordaje que uno tiene que hacer para estudiar toda una función y representarla de manera gráfica. Y un ejemplo, un solo ejemplo de función racional. La semana que viene me dedicaría a hacer más ejemplos de funciones racionales y de los otro tipo de funciones que pueden ser logarítmicas o de raíces. Bien, empiezo en el tema de extremos absolutos. Bien, ¿qué son los extremos absolutos o, mejor dicho, puntos de valores máximos, mínimos, absolutos o relativos? Yo en una función, ¿sí? Por ejemplo, voy a graficar una función que es una cosa así, ¿sí? Por ejemplo, en esta función, este es mi eje Y, este es mi eje X, como siempre. ¿Qué sucede? Yo puedo tener intervalos acotados en mi función. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ver mi función, ¿sí?, únicamente en un intervalo que yo defino a priori. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a definir el intervalo que está comprendido por el 1, ¿sí?, cerrado, o sea que incluye el 1, y el intervalo por acá incluye el número 10, por ejemplo. Entonces, toda mi función ya se ve limitada a únicamente el estudio de este intervalo. Si ya dejo de ver todo el dominio real y únicamente me limito a este intervalo. Entonces mi función, ahora yo la voy a analizar únicamente acá. Así voy así. Ahí. Todo eso que rayé, ese es el único intervalo que yo voy a analizar. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de este intervalo, si uno mira, voy a tener en 1 un valor acá de y, ¿no es cierto? Imagínense que este valor vale 1 también. Ahora, dentro de mi función, yo veo que tengo, ¿sí?, puntos en tanto el crecimiento como el decrecimiento de la función. Por ejemplo, este punto y este acá. Imaginemos que este punto de acá es cuando x vale 3, por decir algo, y este punto de acá abajo cuando x vale 5, por decir algo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando x vale 3, mi función vale por acá 5, por decir algo, y cuando vale 5, mi función viene por acá abajo y da un valor negativo de menos 1, por decir algo, ¿no? Y después, en el otro extremo de mi intervalo, cuando x vale 10, mi función acá vale, por ejemplo, 10. Para hacerlo como más fácil en números. Entonces, ¿qué sucede? Yo si me fijo únicamente, de nuevo, únicamente en el intervalo que yo definí, voy a tener un punto que es el mínimo absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de este intervalo no hay otro valor más pequeño de la imagen. Es decir, fíjense, en el punto 5, cuando x vale 5, la función vale menos 1. Y es el punto más chiquito, después la función en ninguna otra parte del intervalo vale un valor más pequeño que menos 1. Entonces, en este punto voy a obtener lo que se llama un mínimo absoluto, ¿sí? O lo que le suelen llamar extremos locales también, ¿sí? Mínimo local. Bien, ahora, de nuevo, dentro de este intervalo. Pero ahora, si me fijo en este que está acá, en este punto, ¿sí?, donde empieza mi función en x igual a 1, que vale 1, este otro punto yo lo puedo considerar como un mínimo ya más bien de tipo relativo. ¿Por qué relativo? ¿Por qué? Porque si yo analizo otra parte de mi función, otro intervalo, este mínimo puede ser que se transforma en mínimo absoluto. Fíjense, si yo no analizo toda esta función, sino que analizo por acá, a partir de por acá, no quiero encimar mucho el dibujo, pero lo hago por acá, ya este número va a ser un mínimo absoluto, pasó de ser relativo a absoluto. ¿Por qué? Porque definí de otra forma
mi intervalo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre los dos, por un lado. Entonces, yo acá pude definir un mínimo absoluto, un mínimo relativo, y en este punto que x igual a 3, ¿qué tengo acá? Tengo un valor que vale 5, pero acá en x cuando vale 10, tengo un valor que vale 10. Entonces, en este punto voy a obtener el máximo absoluto. ¿Por qué máximo? Porque es el punto donde en este intervalo la función vale lo máximo que pueda. Y acá, en este punto 5, voy a tener un valor máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque de nuevo, porque si yo defino en otro punto mi función, por ejemplo, por acá, imagínense que yo corto mi función acá, en este punto, ese máximo relativo pasa a ser absoluto, porque dentro del intervalo este, ese valor es máximo. Entonces, acá en este punto, el valor que yo tengo es un máximo relativo, ¿sí? De nuevo, el análisis lo hice en el intervalo 1 a 10, y cómo yo definí estos valores máximos y mínimos, que pueden ser relativos o absolutos, que vieron acá cuál es la diferencia. ¿Por qué me interesan esos puntos? Porque esos puntos me definen cuando crece y decrece la función, que es cuando yo planteo la derivada primera, y ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Acá si uno analiza, la función está creciendo, acá decrece, acá vuelve a crecer y sigue creciendo. ¿Estamos? Eso uno, ¿cómo halla esos puntos? Solamente ya sabrá, derivando una vez la función, igualando a cero y obteniendo lo que se llaman valores críticos. Bien. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguno quiere hacer una pregunta o tiene duda de lo que expliqué? Si no, bueno, continúo. Bien. El que calla otorga, dice el dicho, así que voy a continuar. Voy a borrar. Bien, vamos a un ejemplo para que se entienda más esto. Y dice lo siguiente. Capaz lo vean. Mi función f de x es igual a x más 4 sobre x más 2. ¿Sí? Está definida en el intervalo menos 1 a 2. ¿Sí? Ese es mi intervalo. Entonces, ¿qué sucede? Yo por un lado esta función, a mí me gusta colocarla de otra manera, ¿sí? Que va a ser la siguiente. Porque a mí me pinta, porque me parece más lindo. Esto que está acá es como una suma de fracciones, entonces esto que está acá va a multiplicar a la x, ¿y qué obtengo? Obtengo x cuadrado más 2x más 4 sobre x más 2. ¿Sí? Como yo le digo, ¿por qué? Me gusta colocarlo de esa manera. Entonces, ¿yo qué sé? De entrada, yo puedo establecer y decir que el dominio de mi función van a ser todos los reales menos el valor que anula mi denominador, que es el menos 2. ¿Sí? Es interesante siempre analizar el dominio de las funciones. Ya me di cuenta que el menos 2 no pertenece al dominio de mi función, pero mi intervalo me dice que va de menos 1 a 2. Así que ese punto ya ni me interesa. Bien, entonces, ¿qué hago? Para hallar estos extremos, los puntos máximos y mínimos absolutos. Lo que tengo que hacer es derivar una vez la función. Entonces la voy a derivar. F' de x. ¿Qué me dice que tengo que hacer para derivar esta función? Primero, derivo el numerador, 2x más 2 por x más 2 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que es 1. ¿Sí? Ya a esta altura deben estar cancheros en derivadas. Voy a resolver un poquito arriba. Te faltó el cuadrado, me parece. Ah,
Muchísimas gracias. Tenés razón. El denominador al cuadrado. Muchas gracias. Voy a acomodar entonces un poquito arriba. ¿Qué me queda? 2x cuadrado más 4x más 2x más 4 menos, este menos me altera todos los signos adentro, sobre x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, este 2x se me va a ir con este 2x, este 4 con este 4. Y en definitiva, lo voy a escribir acá. La derivada de la función que me quedó. Me quedó x cuadrado, porque hago menos con este 2, me queda x cuadrado más 4x. Sobre x más 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, perfecto. Entonces, me quedó la función derivada. ¿Qué hago ahora? Para hallar estos puntos, esta función la igualo a 0. La igualo a 0 y me fijo qué valores de x me hacen 0 esta función. Entonces, yo igualo a 0 y me queda x cuadrado más 4x sobre x más 2 al cuadrado. Esto paso a multiplicar el 0, se me va. Entonces, en definitiva, me queda x cuadrado más 4x igual a 0. Y acá saco que tengo dos valores críticos. Que x, cuando vale 0, anula esto. Cuando x vale menos 4, anula eso. ¿Estamos? Si quieren, lo que yo hice en la mente es sacar factor común. ¿Sí? Saqué factor común x, me queda eso. Entonces acá yo me fijo. Una raíz es cuando x vale 0 y la otra es cuando x vale menos 4. Entonces ya tengo mis dos valores críticos. Ahora bien, mi intervalo me dice que va de menos 1 a 2. Entonces, el punto crítico menos 4 ni me interesa. ¿Por qué? Porque en mi intervalo no está incluido menos 4. Entonces, directamente ni lo considero. Voy a considerar únicamente este que está acá. Entonces, ¿qué hago? Evalúo el decrecimiento y crecimiento de mi función. ¿Por qué? Y ahora van a ver por qué. Entonces, ¿cómo yo hago para evaluar eso? Voy a definir, entonces, el intervalo de mi función. ¿Qué va a ser? ¿De menos infinito a qué número? Al número, perdón, estoy definiendo el intervalo, no dije nada. Dentro del intervalo no es menos infinito. Dentro del intervalo, ¿qué va a ser? De menos 1. ¿A qué valor? A 0, que es el valor crítico que voy a tomar. Y de 0 a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo estoy únicamente teniendo en cuenta este intervalo. ¿Y ahora qué hago? Me fijo el signo de mi función derivada. ¿Sí? El signo de la función derivada. ¿Sí? Entonces me fijo, ¿qué hago? Tomo un valor de x que esté entre menos 1 y 0. Voy a tomar menos 0,5. Entonces me fijo, esta es mi función derivada, menos 0,5 al cuadrado, me da un número positivo, va a ser 0,25. 4 por menos 0,5 es menos 2, más 0,25 menos 2 me da menos 1,75, entonces es un número negativo acá en el numerador. Abajo, ¿qué voy a tener? Menos 0,5 más esto me da un número, no me importa, pero está elevado al cuadrado, entonces es positivo. Entonces, ya me doy cuenta, si el numerador es negativo y el denominador es positivo, tengo que mi función es negativa. O sea, entre este intervalo, la función derivada es negativa. Por lo tanto, en este intervalo decrece mi función. ¿Sí? Me fijo ahora entre 0
y 2. Tomo x igual a 1. Acá tengo 1 más 4, 5, y acá abajo 3 al cuadrado, 9, 5 sobre 9, número positivo. Acá mi función crece. Entonces, como yo veo que acá, usted tiene que imaginarse que acá como que está bajando y vuelve a subir, entonces este punto de acá puede ser un mínimo. ¿Por qué? Porque está bajando y vuelve a subir. Puede ser un mínimo. Ahora, me da pie a decir que es un mínimo, no sé qué tipo. Para saber qué tipo de mínimo es, si es relativo o absoluto, tengo que evaluar en los extremos y en ese punto y ver cuánto me da la imagen. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar en mi función original, estos puntos extremos y el valor crítico. Entonces, en mi función original, coloco cuando x vale menos 1, menos 1 cuadrado, más 4 por menos 1, sobre menos 1 más 2 al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? Esto me da menos 3. ¿Sí? Menos 3. Bien. Gaby, ahí reemplaza, ¿o no? Acá lo que hice fue reemplazar el extremo del intervalo, menos 1, en la función. Ah, miento, tengo que reemplazar en esta función. Esta es la que está derivada. Gracias por esa aporte. De nada. Tendría que hacer. Una pregunta. Sí, tendría que hacer más 4 sobre menos 1 más 2. Esto me queda 3 positivo. ¿Sí? Me queda 3 positivo. Pues 4 menos 1 me queda 3. Bien. Hago lo mismo para f de 0, cuando x es 0, o sea, 0. 0 más 4 sobre 0 más 2. Esto es 2 positivo. Y f de 2 es igual a 2 más 4, 2 más 2, de 1, y a 3. Menos 5 creo que sería f de menos 1, me parece, ¿o no? No, porque es esta función, ¿no? Sí. Entonces, menos 1 más 4 sobre Ajá. menos 1 más 2. Acá tenés un 1, 4 sobre 1, 4 y menos 1, menos 3 positivo. Menos 1 no es abajo, de 4 Claro, dividido. menos 1 más 2, 1 positivo. Y ahí te queda 4 positivo. Ah, claro, perdóname, ahí me estoy. Gaby, ¿podés reemplazar en la que pasaste? Habías puesto que era x al cuadrado más 2. Claro, esta es O la si función opciones. derivada, ¿no? Lo que yo hice que me No, confundí. no, pero ¿Cómo? Perdón, no escucho. los de la función original la acomodaste multiplicando el denominador, o sea, sacas el denominador común. Quedaría, si yo borro esto, lo que yo hice hoy fue eso que está acá, la función original, la escribí así. X Claro, y cuadrado. si reemplazas así te debería dar lo mismo. O Sí, puedes. sí, sí. Sí, te tiene que dar lo mismo. Fíjate, menos 1. Menos 1 cuadrado, te queda 1 positivo. 1 positivo. Menos 2, ¿sí? Te va a quedar Ah, menos 1. Menos 1 más 4, 3. Y acá abajo te queda menos 1 más 2, 1 positivo. 3 sobre 1, 3. Te tiene que dar lo mismo. Una pregunta. Bien. ¿Me escucha? Una vez que hice eso, yo ya averigüé los extremos. Gaby, Gaby. ¿Sí? Alguien está preguntando, pero se ve que se le escucha medio bajo. ¿Se me escucha ahí? Ay, ni idea. Si puedes escribir en el chat. Se la escucho bajo, máquina. Va, no sé quién es que está hablando, pero se la escucho bajo. Dale, Nacho, escribir. Ah, te dije Nacho como que te conozco toda la vida. Ignacio. Bien. Cuando estudio los signos de la función,
Yo estudio en la función derivada, ¿sí? Es importante eso. Yo, el estudio del crecimiento y decrecimiento, me fijo en el signo de la función derivada, ¿sí? Ahora, para hallar estos valores, que estos valores van a ser la imagen de mi función, los tengo que evaluar en mi función original, o sea, en la función sin derivar, ¿sí? Sí, o sea, cuando vos estudias el signo de la función, seguramente lo que podés hacer es estudiar el signo del numerador y estudiar el signo del denominador y hacer la división. Yo lo hice de forma más rápida, pero es exactamente lo mismo. Si quieren para hacerlo más lento, se puede hacer, ¿sí? De igual manera, lo que tienen que entender es que lo que uno hace es toma un número en el intervalo, cualquiera sea el que más fácil se nos haga para calcular, y a ese número lo coloco en la función, en este caso la función derivada, y me fijo el signo. Me fijo el signo. Y ese signo me dice si está creciendo o decreciendo. Eso es lo que uno hace. Porque a mí me gusta hacer esto y no el análisis de las divisiones y eso, porque esto es para una función racional. Para un logaritmo es distinto, para una raíz es distinto. O tenés que colocarlas en la función original. ¿Okay? Entonces, por eso lo que yo hago directamente es evaluar. No es que pongo acá el numerador y acá el denominador y me fijo los signos. ¿Vamos? Pero es indistinto, cualquiera, cada uno hace como quiere. Entonces, ya para terminar, ¿qué me dice esto? Me dice, independientemente de cómo sea la función, yo tengo mis ejes, tengo el punto -1, tengo el punto 0, tengo el punto 2, y me dice, en 0 la función vale 2, por acá, positivo. En 2 y en -1, casualidad, valen 3, positivo. ¿Sí? Vale 3 positivo. Entonces, la función en ese intervalo viene una cosa así. Más o menos. Es algo aproximado, no va a ser tan bien. Entonces, este punto de acá que yo llamé A y este punto de acá que yo llamo B son, este es el punto A, me puse A, y este es el punto B, los dos son máximos absolutos. ¿Sí? Justo coinciden en el mismo valor y son máximos absolutos. Y el punto 2, cuando 0 vale 2, que es el punto acá C, es un mínimo absoluto también. Estos son máximos y el otro punto es mínimo. Para que se fijen bien, les muestro en GeoGebra, a partir de ahora en estudio de funciones tienen que ocupar lo que se denominan herramientas de... Pero en el 1 no podría dar un mínimo relativo también. En este caso es un mínimo absoluto. De nuevo, ¿por qué? Porque en este intervalo, este es el valor más mínimo que puedes tener de la función. ¿Sí? Yo agarro cualquier otro valor acá, entre 0 y 2, y entre 0 y -1, y no va a haber ningún punto que sea más pequeño que 2. Eso es lo que me dice. No así toda la función. Yo estoy acotando en este intervalo nada más. Puede ser que en todo el dominio real, la función sí tenga valores más pequeños. Nada más que estoy analizando en este intervalo. Uy, perdón, estaba presentando y no corté. Este es... Ah, esto. Fíjense. Esta es la función que yo tengo. X más 4 sobre X más 2. El punto A es el punto que recién les mostré. El punto B es el otro punto. Fíjense que coinciden en 3. Y el punto C es el punto en 0 que vale 2. Y fíjense, de acá, o sea, desde el punto A hasta el punto B, la función, ¿sí? El punto más pequeño es ahí en C. Después no hay un punto más pequeño. Ahora, si yo me fijo en la función en sí,
yo dije, los máximos absolutos son A y B, porque valen 3. Pero si me voy más allá, en otros valores ya, fuera del intervalo de -1 a 2, ya la función crece, ¿sí? Toma otros valores, ¿sí? Entonces, de nuevo, depende del intervalo, ¿sí? Tengo una pregunta, viste que después de la derivada vos igualaste a cero. Sí, y obtuve los valores críticos. ¿Eso para qué obtener el valor crítico? Son estos, ¿no? Estos son los dos valores críticos. Estos Sí. valores críticos son candidatos a ser mínimos máximos relativos o absolutos, ¿sí? Son candidatos. Yo todavía no sé bien si son o no. Entonces, ¿qué hago? Primero, como el intervalo que yo estoy interpretando es -1 a 2, este valor crítico ya ni me interesa, porque es -4. Entonces me quedo con este. Una vez que me quedo con este, armé la tablita y me fijé el crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque así veo qué candidato es, porque yo ya sé ya, a priori que estos son candidatos a ser mínimo máximos. Bien, me fijé que este es un candidato a ser mínimo. Ahora me tengo que fijar si es un candidato a ser relativo o absoluto. Para eso, ¿cómo me doy cuenta? Y hago esto. Con esto me fijo si es realmente absoluto o relativo este mínimo. Y verifiqué que es un mínimo absoluto. ¿Sí? La segunda derivada yo no la analizo, ahí contestando lo que dicen en el chat. ¿Por qué? Porque únicamente quiero ver valores máximos o mínimos. No me está pidiendo el ejercicio si tengo que ver si la función es cóncava o convexa. Yo únicamente estoy viendo estos puntos de la función. ¿Sí? Bien. Hasta ahí todo joya. Si alguno tiene alguna pregunta. Si no, borro y vamos ya a estudio de funciones. Bien. Bien. El estudio completo de funciones. Para definir el estudio completo de funciones hay que hacer 5 pasos. ¿Sí? Yo lo defino en 5 pasos, por ahí algunos analizan otras cosas. Son 5 pasos fundamentales. El primero, ¿sí? Ver lo que se llama el dominio de la función. ¿Sí? Bien. Aclaración. Cada uno de los pasos que le voy a mostrar tiene que tomarse de esta forma, o sea, ser así de sucesivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer paso, que es el dominio de la función, yo tengo que determinarlo bien para que después el resto de los pasos subsiguientes me den bien. Si yo planteo mal el dominio de mi función, ya el resto lo voy a plantear mal. Eso voy. Esto es por un lado. Por el otro lado, estos 5 pasos, ¿por qué uno hace estos 5 pasos de esta forma? Porque permite representar gráficamente la función. ¿Por qué uno hace un estudio completo de una función? Porque realizando estos pasos te permite representar gráficamente de manera aproximada la función sin valuar en ningún punto, o casi ningún punto. Porque ¿cómo yo puedo representar gráficamente una función? Ir evaluando punto a punto y trazar una línea suave. Hacer estos pasos me permite a mí hacer una representación gráfica aproximada sin valuar, sin necesidad de andar valuando. ¿Sí? Para eso uno hace el estudio. Entonces, el dominio de la función. Bien, las funciones más típicas que uno tiene que analizar el dominio de la función son las que consideramos como racionales, que son que uno tiene que ver dónde se anulan los denominadores. ¿El valor absoluto? Puede ser. Valor absoluto también, pero esa es otra consideración. O sea, explico cómo rápidamente.
Si yo tengo esta función, ¿qué me dice esta función? Esta función me dice que esto que está acá, el módulo, puede tener dos valores, o puede tener negativo o positivo, siempre y cuando se cumpla que esto que está acá sea, cuando los x sean, cuando este módulo sea mayor que 0, mayor o igual que 0 es positivo, y cuando es menor que 0 es negativo. Es decir, esta función completa yo la puedo expresar como una función por tramos. ¿Sí? Nos- Lo deberían saber bien. Yo lo puedo colocar. Nosotros la profe nos dijo que esas funciones le tenemos que sacar el límite de la derivada. O sea, para sacar la derivada por definición. La derivada, en este caso, cuando x vale menos 2, no existe. Claro, eso. Entonces, lo que uno hace es analizar los otros puntos, cuando x no vale menos 2. ¿Qué es esto? Entonces, esta función de acá, que es valor absoluto, yo lo que hice fue acá transformar en una función definida por tramos. Y yo tengo que analizar los dos tramos. ¿Se entiende? Así uno analiza esta función. Que en el punto, esto es. ¿No es menor o igual? Es menor nada más. Que en el punto, cuando x vale menos 2, que es el punto que se hace 0, en ese punto no existe la derivada. ¿Sí? Ustedes acordarán, vamos a la más fácil. Módulo de x. Esta función no tiene derivada ¿en qué punto? En el punto 0. Pero después en todos los otros puntos sí tiene derivada. ¿Por qué? Porque la función de este tipo es una cosa así, es una b. Entonces, en ese punto, cuando x vale 0, acá, como es tan agudo el ángulo, no se puede graficar una tangente en ese punto, por lo tanto no tiene derivada. Eso es gráficamente. Analíticamente, las derivadas laterales son distintas. ¿Por qué? Eso era. Porque yo defino por tramos, y al definir por tramos, cuando tomo los límites de ambos lados, voy a tomar que en ese punto, al definir la derivada, cuando venga por izquierda y cuando venga por derecha, van a ser distintos. Eso es con esta función. Esta función yo la puedo caracterizar así y analizar en ambos lados. Todo el análisis se hace de esta misma forma. O sea, todo este análisis tiene que hacer para esta función y para esta función. ¿Se entiende? Ese es el análisis. Ahora, esto es bastante complejo. Generalmente se hacen más análisis el análisis y el estudio de funciones en tres tipos: racionales, logarítmicas y con raíces. Pero bueno, esto es como para aclarar, y que también muchos me preguntaron sobre qué onda cuando uno tiene un valor absoluto o un módulo. ¿Qué se hace? Esto se divide en dos. Esto es una función por tramos. Bien. Punto y aparte. Borro esto y sigo con esto. Bien. Entonces, tengo que fijar en denominadores cuando se anulan, cuando son racionales. Voy a un ejemplo bien simple. Si mi función f de x es 1 sobre x más 3, entonces el dominio van a ser los reales menos 3. ¿Sí? Es el punto donde se anula acá. Puedo tener muchos puntos. Si esto es cuadrático, voy a tener dos raíces, voy a tener dos puntos. ¿Estamos? Si es cúbico, puedo tener 3 y así va. Bien. Logarítmica. El módulo positivo. Mejor dicho, el argumento. Así dice argumento. Mayores que uno no tenía que ser. No, tiene que ser positivo.
Vamos a un ejemplo. El logaritmo siempre tiene que ser valores positivos mayores que 0. No puede ser ni tampoco 0. Entonces, si yo tengo logaritmo neperiano de 3x más 2, entonces 3x más 2 tiene que ser mayor que 0. El argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto me dice que x tiene que ser mayor que menos 2 tercios. ¿Sí? Y mayor, no mayor igual. El logaritmo neperiano de 0 no existe. ¿Sí? Ahora, en realidad, tomando el límite es menos infinito. Pero esa es la consideración. ¿Sí? Este es un ejemplo para que vean. Y el otro es las raíces. De nuevo, lo que está dentro de la raíz, que yo llamo argumento, que en realidad es lo que encierra la raíz, tiene que ser positivo, y en este caso sí puede ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, raíz de menos x cuadrado más 16. Entonces, si yo acá lo relaciono como también de nuevo una desigualdad, ¿sí? Menos x cuadrado más 16, tiene que ser mayor o igual que 0 eso. Yo acá que obtengo, tengo dos raíces que van a ser cuando x igual a menos 4 y cuando x igual a 4. Como es una desigualdad, yo tengo que ver en qué intervalos de mi desigualdad se cumple esta relación. Canchero en desigualdades, seguramente se acordarán que qué era lo que yo tenía que hacer. Tenía que ver de menos infinito a menos 4, ver si cumplía con mi desigualdad, de menos 4 a 4, ver si cumplía, y de 4 más infinito, ver si cumplía esta desigualdad. En los intervalos que cumple con la desigualdad, son los intervalos que cumple esto, que todo esto sea positivo. ¿Cuál es el intervalo? Dejo como tarea, es el intervalo de menos 4 cerrado a 4. Es decir, que incluye el menos 4 y el 4. ¿Por qué incluye? Porque es mayor o igual que 0. ¿Sí? Raíz de 0 sí existe. Con 0. Claro, sería 0. O sea que el dominio de esta función es el intervalo menos 4 a 4. Ese es el dominio de mi función. Ya por el resto son números imaginarios y no estamos en complejos. Así que por lo tanto no se analiza. Primero entonces, canchero en dominio de la función. Tienen que saber esto, identificar bien esto. Los denominadores cuando se anulan, el logaritmo mayor que 0 y las raíces mayor o igual que 0. ¿Vamos? Bien. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Sí. Bien. Las raíces que son impares pueden tener, sí, las raíces son impares, sí pueden tener argumento negativo. X al cubo, si vos tenés x al cubo igual a menos 1, es así, vale menos 1, por ejemplo. Bien. Lo segundo es cortes en los ejes. Entonces, me voy a fijar en los dos ejes. En el eje X, cuando X igual a 0,
cuánto vale mi función, qué valor llego. Entonces yo de esa manera obtengo la coordenada 0A, ¿sí? Eso es con respecto al eje X, y con respecto al eje Y es cuando Y es igual que 0. Entonces en este caso voy a tener 0 igual a un valor de X, ¿sí? Voy a poner mejor. Sería resolver f de x igual a 0, y de esa manera voy a obtener un valor de x, o varios valores de x, porque puede ser una ecuación cuadrática, en el cual voy a llamar b un valor de x, y el valor de y es 0, ¿sí? Y esto me define los cortes en los ejes, tanto en el eje x como en el eje y. ¿Sí? Acá se dice al revés, pero se dice que en el eje y es cuando x es igual a 0, y en el eje x es cuando y vale 0. Bien, lo tercero son las denominadas asíntotas. Bien. Yo puedo tener, primero, lo que se denomina una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Es cuando yo tomo el límite de x que tiende a un número dado por el dominio, en el cual mi función, al tomar ese límite en ese número, me da más menos infinito. ¿Sí? Si me da de esa manera, entonces, el punto de x igual a a, tengo una asíntota vertical. Sí, en ese punto tengo una asíntota vertical. Que es una asíntota, es una línea recta donde mi función va a tender a tocarla lo máximo posible, pero nunca se va a acercar, únicamente lo va a cortar en el infinito, se dice. ¿Vamos? Estoy viendo el chat. Perfecto. Bien. Eso es. Después uno que hace el análisis de x tendiendo a la izquierda de este valor a, para ver si es menos infinito o más infinito, y lo mismo por el lado derecho. ¿Sí? Hace las dos tendencias. Después, el otro análisis de asíntotas es la que se denomina asíntota horizontal, asíntota oblicua o rama parabólica. ¿Sí? Estas son, se van descartando una con otra. ¿A qué voy? Que si existe asíntota horizontal, ya no hay obliqua y no hay rama parabólica. Si no existe una asíntota horizontal, es porque o hay una oblicua o rama parabólica. Si no hay horizontal y hay oblicua, es porque no hay rama parabólica, y si no hay horizontal y no hay oblicua, es porque únicamente queda lo que se denomina rama parabólica. ¿Vamos? Bien. Voy a seguir acá arriba, donde el punto 3 son las asíntotas. Entonces, asíntota horizontal cuando hay, y hay cuando yo tomo el límite de x tendiendo a un infinito positivo de mi función, y obtengo un valor b, ¿sí? Un valor finito, ¿sí? Un valor finito. Entonces, cuando y igual que b, tengo la asíntota horizontal, ¿sí? Lo mismo es para el lado de menos infinito, ¿no? Puede ser que cuando el límite tenga menos infinito, se dé también ese mismo valor b. Bien. ¿Qué sucede si yo tomo justo el límite de x teniendo infinito de la función y obtengo un valor más menos infinito? Bueno, en ese caso, o tengo asíntota oblicua o tengo rama parabólica. ¿Sí? Acá se pueden dar dos cosas: asíntota oblicua o rama parabólica. Bien, ¿cómo me fijo cuando tengo cada una? Y lo que yo hago es lo siguiente: tomo el límite de x teniendo infinito de la función
dividida x. ¿Por qué? Porque una asíntota oblicua es una asíntota que cumple con la ecuación de una recta. ¿Sí? Una recta como es una pendiente más un cierto valor constante. O sea, un valor pendiente multiplicado por la variable independiente más un valor constante. Entonces, ¿qué hago? Tomo el límite de x teniendo a infinito de mi función dividida por x, y si esto me da un valor c, que es un valor finito, ¿sí? Este valor c es mi pendiente m, ¿sí? Es lo que vale esa pendiente m. Siempre y cuando todo esto sea distinto de 0. Y después, ¿qué hago para sacar el valor constante de este n? Tomo lo mismo, de mi función f de x menos m por x. Es decir, es mi función menos el valor que obtuve por x. Y si esto me da un valor distinto, supónganse d, esto es este valor n. ¿Sí? Entonces, así uno determina de mi ecuación la pendiente, término constante, y puede graficar la asíntota oblicua. ¿Sí? Si no se da esto, ¿sí? Si cuando yo tomo el límite acá obtengo un valor infinito o bien tengo un valor que es nulo, 0, es porque tengo una rama parabólica. ¿Estamos? Bien. Ese es el análisis de las asíntotas. Voy ahora a lo que se denomina crecimiento y decrecimiento, que es el cuarto paso. Entonces, cuarto paso, crecimiento y decrecimiento. Bien, ¿qué hago ahí? Lo que hago es derivar la función y igualarla a 0. Entonces, yo agarro mi función f' de x, la igualo a 0, obtengo los valores críticos y ¿qué tengo que hacer? Tomar dichos valores críticos más aquellos puntos que yo tengo las asíntotas y de esa manera evaluar el signo de la derivada. Acá es importante eso, se evalúa el signo de la derivada y con ese signo yo puedo ver si mi función crece o decrece. Ya todo esto lo vamos a dar un ejemplo y van a entender. Y el último paso es lo que se llama análisis de concavidad y convexidad o curvatura, es decir, donde lo que uno plantea es lo mismo. Hace la derivada segunda en este caso, igual a 0, obtiene valores críticos, evalúa el signo y con el signo determina si es cóncavo, si es convexo, o como se suele decir, carita triste o carita feliz. Vamos a letra. Evalúa el signo de la segunda derivada y ves la concavidad y convexidad. Bien. Paréntesis. Los valores críticos que obtengo acá pueden ser candidatos a máximos o mínimos, absolutos o relativos, ya vimos cuál puede ser la diferencia. Y la segunda derivada me permite a mí determinar si existen puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Son los puntos aquellos donde la función cambia, pasa de ser cóncava a ser convexa. Ese es un punto de inflexión. ¿Sí? Donde, ojo, no necesariamente aquellos puntos de crecimiento y decrecimiento son puntos de inflexión. Puede ser que sí, puede ser que no, todo depende de las funciones. ¿Sí?
Por ejemplo, el punto, la función x al cubo, si uno la analiza con todo esto, va a ver que un punto de inflexión es cuando x vale 0. Si uno analiza la función x al cubo es una cosa así, después sale. Entonces tiene concavidad positiva, cambia, tiene concavidad negativa, pasa a concavidad positiva, y justo en ese punto de x igual a 0 es un punto de inflexión, y a su vez, dependiendo del intervalo, puede ser un punto máximo o mínimo. ¿Se puede considerar también los puntos de inflexión como un cambio de pendiente, por ejemplo? O sea, que pasa a ser de positiva a negativa. No por ese mismo tema. Que los puntos de cambio pendientes son estos. ¿Sí? Sí. Y puede ser que cambie la pendiente, pero que no sea un punto de inflexión. Porque el punto de inflexión es aquel punto donde cambia esto. Pasa de ser cóncavo a ser convexo. Pasa de ser lo que carita triste a carita feliz. ¿Se entiende? Si querés, vemos un ejemplo. Si querés, en el ejercicio, ahí está bien explicado el ejemplo. Pero eso es que yo le digo, no necesariamente un punto donde cambie la pendiente de la tangente es un punto de inflexión. ¿Sí? No necesariamente. Bien. Hasta ahí, bueno, me siguieron, ¿no? Sí, sí. Sigo entonces. Gracias por contestar. Sigue nomás, mi rey. Así no me siento tan solo. Gracias, Rey. Bien. Entonces. Vamos a ver esta función. Bien. Después de tanta práctica. No. Si no, esto es. No es. No es real. Si no, sería complejo. Después de tanta cancha, ustedes ya tienen que saber después tipo de funciones. Bueno, este tipo, obvio, es racional. Va a tener asíntotas. ¿Qué tipo de asíntotas va a tener? Todo ya después de hacer 15 funciones, ya van a tener práctica y tendrán que graficar ya medio de memoria, tanto práctica. Entonces, el dominio. Vamos por el primer paso. Vamos a definir el dominio. Ya cancherísimos. Van a decir que el dominio son los reales menos ¿qué cosa? 1 y menos 1. 1 y menos 1. Menos 1 y 1. ¿Sí? Son dos puntos. Menos 1 y 1. Bien. Primer paso, completo. Definir el dominio. ¿Está bien definido? Está perfecto. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Perfecto. 2. Cortes. Voy con el eje Y. Cuando x igual a 0, y es 0. Y, ¿no? Acuérdense siempre. Entonces, el primer punto del corte con el eje, el 0. Cuando y es igual que 0, x es igual que 0. Vemos que los dos puntos coinciden. ¿Sí? Yo igual acá a 0, esto pasa a multiplicar acá, se hace 0, 0 igual a x cuadrado, 0. ¿Estamos? Por eso lo saqué rápido. Bien. Tercer paso. Y acá los quiero ver. En los puntos donde se anula mi denominador, van a ser los puntos de asíntotas verticales. O lo que es lo mismo, si yo hago esto, el límite de x tendiendo a menos 1 de x cuadrado y 1 menos x cuadrado, ¿sí? Esto de prepo es más menos infinito. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es
va a evaluar los límites laterales para ver si por la izquierda va un más o un menos infinito y si por la derecha va un más o menos infinito. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que voy a plantear. Voy a hacer el límite de x teniendo menos 1 por la izquierda. ¿Sí? Pongo un menito acá arriba, que es por la izquierda. Y acá voy a poner el que es por la derecha. X teniendo menos 1 por la derecha. De la misma función. Bien. Entonces, ¿qué hace uno? Tomamos un valor muy cercano a menos 1 por la izquierda. ¿Sí? Por la izquierda. Tomamos el ejemplo de menos 1,01. Menos 1,01 elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. ¿Estamos? Fíjense que yo necesito evaluar signos, no tengo que evaluar valores fijos. Me da un número positivo. Abajo. Menos 1,01 elevado al cuadrado me da un número positivo. 1 menos ese número positivo que yo tenga, que es 1,01, que es más grande que 1, ¿sí? Es más grande que 1. Entonces 1 menos un número más grande que 1 me da negativo. Entonces esto que está acá me dice que va a un menos infinito. Tengo más, tengo menos, va a menos infinito. Ya evalué el límite lateral izquierdo. Si quieren, pónganlo en calculadora y fíjense el número, le va a dar un número negativo. Lo mismo hago de este lado derecho. Tomo un número de menos 1 muy cercano por la derecha de ese menos 1. Entonces, ¿qué tomo? Por ejemplo, menos 0,99. Lo mismo, acá arriba voy a tener positivo, menos 0,99. Y acá abajo, ¿qué sucede? Menos 0,99 al cuadrado me da un número más chiquito que 0,99. Entonces, 1 menos un número más chiquito que 0,99, esto me va a quedar positivo. Entonces acá tengo positivo y positivo más infinito. Entonces ya evalué los dos límites. Bien, esa es para mi primera asíntota vertical que dijimos que era menos 1. Vamos a analizar en la otra, en la que es de 1. Entonces, x tiende a 1 por la izquierda, 1 positivo, ¿vamos? Por la izquierda. De la misma función, ¿qué voy a tomar? Bueno, por la izquierda de 1, 0,99. 0,99 al cuadrado, acá 1 menos 0,99 al cuadrado, ¿sí? Esto que está acá es un número muy pequeño, que resta por 1, entonces tengo algo positivo, entonces esto es más infinito. Y el límite lateral de x tendiendo a 1 por la derecha es tomar, por ejemplo, 1,01 positivo. Entonces, ¿qué voy a tener? 1,01 al cuadrado me da un número más grande que 1. 1 menos ese número más grande que 1 me va a dar un número negativo. Arriba es un número positivo. Entonces tengo menos infinito. Bien. Ya analicé las asíntotas verticales. ¿Sí? Recuerden esto porque va a ser necesario para graficar. Al igual que todo esto. Bien. Yo ahora voy a borrar todo porque, bueno, no tengo espacio. Pero ya analicé las asíntotas verticales. Bien. Ahora voy siguiendo con el tercer paso con las asíntotas horizontales. ¿Qué tenía que hacer? Valorar el límite. ¿Eso quiere decir que no tiene asíntota horizontal? No. No, lo que yo hice recién fue, debido a la restricción del dominio de mi función, ¿sí? En ese punto, cuando yo tomo el límite de que x tiende a menos 1 o a 1, ¿qué me da? Más menos infinito, ¿no? Ya cuando tomamos límite hablamos de tendencia, entonces existen los valores infinitos. Como yo sé eso, yo sé que en el punto menos 1 y 1 hay una asíntota vertical, ¿sí? Y lo que yo recién hice fue el análisis en esa asíntota vertical, viendo cómo viene la mano. Si yo vengo por acá, si va a un menos infinito, o si va a un más infinito, si vengo por acá, si viene un menos infinito o un más infinito. Eso Sí. es con los límites laterales.
Ahora voy a plantear la asíntota horizontal. ¿Qué me dice la asíntota horizontal? Me dice, tomate el límite de x tendiendo a un infinito positivo, a un infinito. ¿Vamos? Y fíjate que te da. Bueno, si yo me fijo eso, ¿qué tengo? Infinito al cuadrado sobre 1 menos infinito al cuadrado. Es infinito. 1 menos infinito. ¿Sí? ¿Qué me queda? Infinito sobre menos infinito. Y eso es una indeterminación. ¿Sí? Yo no sé resolver eso. En realidad ustedes sí saben, capítulo anterior, L'Hopital. Puedo aplicar L'Hopital y hallar y salvar, mejor dicho, la indeterminación. Si yo aplico L'Hopital, ¿qué obtengo? O lo voy a aplicar para... No Te sé. queda infinito, dividido en infinito. De nuevo. No, acá me dio infinito sobre infinito. Si yo aplico ahora L'Hopital, ¿qué me dice? Lo puedo agarrar en el numerador y el denominador y derivarlo de forma independiente. 2x sobre menos 2x. Esto se me da con esto, me queda 2 sobre menos 2 es menos 1. Entonces, el límite de x tendiendo a un valor infinito positivo es menos 1. ¿Y esto qué me dice? Que en menos 1 tengo mi asíntota horizontal. En menos 1 tengo mi asíntota horizontal. Bien. Como tengo asíntota horizontal, ya no tengo oblicuo y no tengo rama parabólica. Ni me molesto en analizar eso. Bien. Analicé el límite de x tendiendo al más infinito. ¿Qué pasa si yo analizo tendiendo a menos infinito? Y bueno, fíjense, si analizo a menos infinito, ¿qué tengo? Menos infinito al cuadrado es infinito, menos infinito al cuadrado sigue siendo infinito. Entonces, en definitiva, es este mismo análisis. Entonces, el límite de x tendiendo a un infinito negativo me va a devolver una asíntota horizontal en menos 1. ¿Sí? No lo voy a hacer, pero uno lo puede plantear también, ¿no? Entonces, siempre que haya horizontal, no hay oblicua. Tal cual. Siempre que hay horizontal ya no hay oblicua. Si este límite te daba infinito, más menos infinito, no importa si te da infinito, significa que no hay una horizontal, hay o una oblicua o una rama parabólica. Y ahí para ver eso tenés que hacer las otras formulitas que apliqué. ¿Sí? Semana que viene va a hacer más ejercicios. ¿Tenés que aplicar el hospital una sola vez? En este caso sí, puede ser que tenga que aplicar varias veces, pero en este ejercicio, con una sola vez, me alcanzó. ¿Sí? Fíjense que deriva acá 2x, acá la derivada de esto es menos 2x y ya está. ¿Sí? Bien. Listo, entonces, asíntotas. Chao, a otra cosa. Ahora voy a evaluar el crecimiento y el decrecimiento de la función. ¿Cómo hago eso? Derivo. Derivo la función completa, ¿sí? Ya no como lógica. Derivo como sabemos derivar. Entonces, la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Bien, acomodo eso para que sea más fácil después cuando tenemos que derivar, porque después hay que analizar la concavidad, entonces hay que derivar dos veces. 2x cubo menos, más en realidad, 2x. Sac, sac. Entonces, la derivada me quedó 2x sobre 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y esto déjenlo así, no hace falta complicarse tanto. Entonces, ¿qué sucede? Lo igualo a 0. Entonces, voy a hacer acá arriba mejor, así después analizo. F' de x
Cuando es igual a 0, ¿qué obtengo? 2x sobre 1 menos x cuadrado al cuadrado igual a 0, ¿qué me dice? Que mi valor crítico se da cuando x es igual que 0, ¿no? Este 1 menos x cuadrado que está acá pasa a multiplicar el 0, queda 0, 2 por x igual a 0, la única forma que eso sea 0 es que x sea 0. Entonces tengo un solo valor crítico. ¿Estamos? Uno solo. Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Analizo el decrecimiento y crecimiento de la función. ¿Estamos? En todo el dominio real y considerando los puntos de discontinuidad de la función. O mejor dicho, los puntos donde hay asíntotas. ¿A qué voy? Voy a agarrar mi dominio de la función eran todos los reales, o sea, menos infinito, menos 1, que era una asíntota vertical, 1, que era la otra asíntota vertical, y más infinito. ¿Sí? Este menos 1 y 1 son asíntotas verticales, y a su vez, ¿qué son? Son puntos de discontinuidad. En esos puntos la función deja de ser continua. Entonces yo, para analizar el decrecimiento y crecimiento, tengo que analizar y considerar los puntos de discontinuidad más ese valor crítico, el 0. ¿Y ahora qué hago? Analizo el signo de mi derivada. Tomo un valor cualquiera, por ejemplo, x igual a menos 2, entre intervalo menos infinito y menos 1. Si yo tengo acá menos 2, esto que está acá como está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces el denominador va a ser siempre positivo. El único que me está ligando el signo es el numerador. Entonces 2 por menos 2, menos 4, esto es negativo, decrece. Bien. Tomo x igual a menos 0,5. De nuevo lo mismo. 2 por menos 0,5, un número negativo, negativo, decrece. X igual a 0,5 positivo. Entonces, 2 por algo positivo, crece. X igual a 2. 2 por 2 es 4, es algo positivo, crece. Ah, esto es positivo, positivo, crece. Entonces, acá yo ya estoy viendo que el 0 es un lindo punto o candidato a qué cosa? A ser un mínimo, porque decrece y crece. Todavía no sé bien qué mínimo. Es un punto mínimo. ¿Está bien? Entonces ya tengo el crecimiento y decrecimiento de mi función. Ya con esto analicé eso. Después fíjense que gráficamente todo va a cerrar con todo. Bien. Voy ahora a la concavidad y convexidad. ¿Qué tengo que hacer? Derivar dos veces. Entonces, esa era mi función derivada. Entonces, la derivada sucesiva, ¿qué sería? Derivar 2x sobre 1 menos x cuadrado dos veces. Entonces, la derivada de mi numerador es 2 por 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado menos 2x por la derivada de esto. Y voy a aplicar la regla de la cadena, se me hace más fácil que andar haciendo a cuadrado menos 2 por a por b. Regla de la cadena. Va a ser 2 por 1 menos x cuadrado por esta derivada, que es menos 2x. ¿Sobre qué cosa? 1 menos x al cuadrado elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a elevar al cuadrado a esto, propiedad de exponentes, cuando están elevados a ambos exponentes, se multiplican. Entonces, 2 con 2, 4. Bien. ¿Qué hago ahora? ¿Resuelvo todo eso?
Y es un quilombo. Yo les digo, pero usemos la cabeza, somos ingenieros, matemáticos, ¿qué podemos hacer? Esto que está acá y esto que está Factor común. en ambos lados, claro. Entonces, al repetirse en ambos lados, saco factor común. ¿De qué voy a sacar factor común? De 1 menos x al cuadrado. Es decir, escribirlo abajo nomás. 1 menos x al cuadrado, factor común ¿de qué cosa? De 2 por 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Estoy sacando factor una sola vez esto. Esto es 1 menos x cuadrado por 1 menos x cuadrado. Lo saqué una sola vez. Menos 2 por x, menos 2 por x, se me hace positivo. 4x por 2, 8x por esto que está acá, pero esto, de nuevo, lo saqué factor común. Entonces, muere ahí. Sobre 1 menos x cuadrado a la cuarta. Entonces, ¿qué sucede? Tengo 1 menos x cuadrado acá, 1 menos x cuadrado acá, esto se simplifica con esto, entonces abajo me queda 1 menos x cuadrado, todo eso elevado al cubo. Y esto que está acá adentro es más lindo de operar. Fíjense. Voy a operar un poquito acá adentro, ¿qué obtengo? Que mi segunda derivada me va a quedar 2 por 1. 2 menos 2x cuadrado. Ah, esto era al cuadrado, ahora que me di cuenta. Nadie se dio cuenta. Porque había hecho... Sí, es al cuadrado. había hecho 2x por 2x, ¿sí? Bien. Más 8x cuadrado. Y... abajo me queda 1 menos x al cuadrado al cubo, que era lo que había hecho. Opero un poquito más arriba, menos 2x cuadrado más 8x es 6x cuadrado más 2 sobre 1 menos x al cuadrado sobre 3. Y lo vamos a hacer un poquito más fácil todavía. 3x al cuadrado más 1. ¿Sí? Saqué factor común 2 ahí arriba. Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? De nuevo, esto que está acá lo igualo a 0. ¿Sí? ¿Qué sucede si esto igualo a 0? Este denominador multiplica el 0, se me va, y me va a quedar únicamente 2 por 3x al cuadrado más 1. En definitiva, 3x al cuadrado más 1 tiene que ser igual que 0. ¿Y acá qué sucede? Si yo despejo, tengo x igual a la raíz de menos 1/3. Y esto, en términos reales, no existe. Entonces, puntos de inflexión no voy a tener, o valores críticos en la segunda derivada no voy a tener. ¿Sí? Porque veo que acá tengo números complejos, o números imaginarios. Como estamos en variable real, esto no existe. ¿Estamos? Ahora. ¿Termina ahí? No, no termina ahí. Porque ¿qué pasa? Yo tengo que analizar si es convexo o cóncavo en todo el intervalo de la función. Si bien hallé que no hay puntos de inflexión, ¿sí? Eso no me dice todavía cómo es la función, en qué intervalos es cóncavo o convexo, o carita triste, carita feliz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo de siempre. Analizo el signo de la derivada segunda. Entonces, ¿qué hago? De nuevo, tomo mis intervalos. ¿Cuáles intervalos van a ser? Los intervalos en los cuales está definida el dominio de mi función. En estos puntos que son discontinuos, ahí yo tengo que analizar.
Entonces me fijo, la derivada segunda, el signo, que es esto que está acá. Entonces, ¿qué hago? Tomo un valor, por ejemplo, x igual a menos 2. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado me va a dar 4 positivo, 1 menos 4 menos 3, menos 3 al cubo me da un número negativo. Numerador tengo un número negativo. Arriba voy a obtener un número positivo. Entonces, acá tengo el signo es negativo, carita, listo. Voy acá ahora, entre menos 1 y 1, tomo x igual a 0, ¿qué tengo acá? 0, me va a quedar acá 1 menos 0, 1 al cubo es 1, acá me queda 3 por 0, 0, 2 por 1, 2, me queda un número positivo. Carita feliz. ¿Sí? Y el último, si agarro y tomo x igual a 2, por ejemplo, ¿qué tengo acá? De nuevo, me va a quedar 1 menos 4, Negativo. me va a quedar negativo, negativo el denominador, arriba positivo el numerador, entonces este intervalo es negativo. Carita triste. ¿Sí? Y ahora vamos a lo más lindo, a graficar. Entonces, borro. Voy a dejar mi función ahí. Entonces, ¿cómo yo tengo que graficar? Bien. Entonces, voy a borrar todo y ocupo toda la pizarra. Mis ejes y x. ¿Y qué hago? Primero los puntos, los cuales no está dado mi dominio, que era menos 1 y 1. ¿Sí? Bien. Después, los cortes con el eje. ¿Sí? Habíamos dicho que el corte eran 0, 0. 0, 0. Un solo punto. Bien. Asíntotas. Dijimos que en menos 1 y 1 hay una asíntota. Vertical. Asíntota vertical. Bien. ¿Qué hice yo? Yo había tomado los límites laterales en estas asíntotas. Y ahí me fijo y digo, che, el límite lateral de menos 1 cuando tiende por la izquierda, es decir, viene para acá, venía a menos infinito. Viene para acá. El límite de x tendiendo a menos 1 por la derecha me decía que era más infinito. Por acá. Y lo mismo acá. Límite de x tendiendo a 1 por la izquierda, por acá, me decía que era más infinito. Y límite de x tendiendo a 1 por la derecha me decía que venía menos infinito. Por acá. Bien. Ya hice el análisis de las asíntotas verticales. Voy al análisis de la asíntota horizontal, que me decía que era en menos 1. Cuando y es menos 1. Bien. Bro, ¿podés repetir esa parte que pusiste cuando venía por la izquierda y todo eso? Por favor. Sí, yo había hecho más atrás, no sé si lo escribieron, pero cuando el límite de x tendía a menos 1 por la izquierda, era menos infinito. Y cuando el límite de x tendía a menos 1 por la derecha, me decía que era más infinito. Por eso yo grafiqué acá así para referenciar eso.
Lo mismo acá. Cuando tomaba el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda, me daba más infinito, y cuando tendía a 1 por la derecha, me daba menos infinito. Por eso hice esa gráfica. Bueno, gracias, ahora sí, ahora sí. De nada. Ahora lo que hago es definir la asíntota horizontal. Y yo que había dicho que el límite de x tendiendo a la asíntota horizontal tendía a menos 1. ¿Sí? Ahora bien, me dice a menos 1, y ustedes verán acá en esta función y dirán que puede venir cuando x tiende a infinito muy por acá, o viene por acá, o viene por acá. ¿Por dónde viene? Bueno, ya a priori, por esto se podrían dar cuenta por dónde viene la función, porque recordemos que la asíntota no la puede cruzar la función, o sea, mi función no puede hacer esto. Eso no puede hacer mi función. Entonces esto no. Pero ahora imaginemos que ustedes no se dan cuenta. No se dan cuenta de esto. ¿Qué hacemos? Valuamos. Mi función era x al cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, agarro un número re grande. ¿Sí? Y eso es lo que a veces tienen que darse cuenta. Sí, por ahí no hacen este análisis. Agarro un número re grande. 100. 100 al cuadrado sobre 1 menos 100 al cuadrado. Abajo que tengo un número negativo. O sea, voy a tener 100 al cuadrado, lo que sea. 1 menos ese número muy grande, un número negativo. Entonces, esto me dice que voy a tener un número negativo muy grande. Como tengo un número acá y este que está acá son más o menos parecidos, entonces voy a tener un número negativo que se va a acercar a ¿qué cosa? Menos 1. Pero va a ser negativo. Entonces voy a estar del lado negativo de mi función. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, también lo que pueden hacer es tomar un valor cerquita a el valor de la asíntota. No irse tan grande. Sino decir, tomar, por ejemplo, 2. X igual a 2. Si me fijo, cuando x vale 2, ¿qué tengo? 2 al cuadrado es 4, menos 2 me va a quedar 4 sobre menos 3. 4 sobre menos 3 es menos 4 tercios, un número negativo, o sea, voy a estar por acá. Entonces, ya me estoy dando cuenta que estoy por acá. Entonces, al darme cuenta de eso, ya sé que cómo viene esta asíntota horizontal. Y viene por acá abajo. Y como le digo, tiene que coincidir con mi asíntota vertical. Entonces, yo sé que viene por acá. Lo mismo podría hacer el análisis del límite de x tendiendo a menos infinito. Si yo no me doy cuenta de eso, de si está por acá arriba o por acá abajo, de nuevo lo mismo. Valúo, tomo un valor menos 2 y me fijo en qué lado está. Si está por arriba de menos 1 o si está por debajo de menos 1. Yo acá me di cuenta que era menos 4 tercios, menos 1,5, entonces está por debajo del menos 1. Viene por acá la función. Lo mismo acá, me va a dar el mismo valor, menos 4 tercios, viene por acá abajo. Gaby, Entonces viene por acá, ¿sí? eso Sí. lo vemos con la concavidad, ¿no? También. También, sí, se puede ver, o sea, como le digo, ya acá, graficando estos pedacitos, ya se dan cuenta cómo viene la función. Si no, a veces necesitan ver más puntos. Pero sí, fíjense. Lo segundo era, perdón, el cuarto era los valores críticos, cuando la derivada primera era nula. ¿En qué punto era? Justo en el punto 0. Y en ese punto que vimos, que era un candidato a ser un mínimo. Es decir, que en este punto, ¿qué venía? La función decrece y crece. O sea que decrece, crece. Entonces, ese tiene punto de vista ser mínimo. Ya me doy cuenta que mi función en ese punto, ¿qué va a ser? Un mínimo relativo, porque acá yo tengo valores más chicos que 0. Entonces este ya no puede ser un mínimo absoluto, va a ser un mínimo relativo. ¿Estamos? Entonces ya me di cuenta, este candidato era mínimo, mínimo relativo, decrece y crece. Por último me fijo la concavidad. Acá habíamos dicho que era carita triste, acá era carita feliz, acá era carita triste. Entonces si mi función no queda otra que venir una cosa así, unirse acá, irse para acá arriba, y esto también viene por acá,
vas así, se une acá, y acá lo mismo. Y ahí definí toda mi función, que coincide con todo. Coincide con las asíntotas que yo definí, coincide con los valores de convexidad y concavidad, con los valores de crecimiento y decrecimiento de la función. Fíjense, si yo vengo para allá, ¿qué pasa? Mi función entre menos infinito y menos 1 decrece. Entre menos 1 y 0 decrece. Entre 0 y 1 crece. Entre 1 y más infinito crece. Que eran los intervalos que yo definí en la primera derivada. Entonces, me cerró la primera derivada, me cierra la segunda derivada, donde fíjense, yo no tengo puntos de inflexión. Yo acá no tengo punto de inflexión. Tengo definido cómo es la concavidad, convexidad, pero no tengo punto de inflexión. Que era ahí, no sé a quién correspondiendo, que este que está acá es 0, que es un valor crítico de la primera derivada, que es un mínimo relativo, donde yo acá si trazo una tangente, ¿sí? Tiene ángulo 0, o sea, pendiente nula, la tangente, pero este punto de acá no es un punto de inflexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concavidad nunca cambió. Acá la concavidad siempre es carita feliz. Nunca cambia la concavidad. Los puntos de inflexión son los puntos donde cambia la concavidad. Vendría a ser, por ejemplo, acá en menos 1. Pero ¿qué sucede? Menos 1 no está definido en el dominio de mi función. En menos 1 hay una asíntota. Entonces, menos 1 no es un punto de inflexión. ¿Sí? Pero se verifica esto, que acá viene con una concavidad y acá cambia. ¿Estamos? Entonces, esta es toda mi función. ¿Qué sucede ahora? ¿Lo hice bien? Bueno, para ver si lo hice bien, de nuevo, voy a un graficador de funciones. A partir de ahora, acostúmbrense a ocupar un graficador de funciones. El más utilizado, GeoGebra. Acá les muestro en pantalla la gráfica. Fíjense. Tengo en menos 1 y en 1 la asíntota vertical. Tengo en menos 1 la horizontal. Y ahí tengo en el punto A, ¿sí? El punto valor crítico mínimo relativo. Lo verde de la función, concavidad, acá perdón, carita. Acá tengo las otras dos ramas de mi función, que son carita triste. David, ¿Sí? si es convexa, tiene las ramas para arriba, ¿no? Depende cómo lo veas la función, pero creo que sí está definido como esto cóncavo y esto convexo. Porque depende cómo uno lo quiera mirar a la función. Creo que por regla se dice así, cóncavo y convexo. ¿Sí? Es como que yo me pare frente tuyo y te diga, mi mano acá es cóncava y este lado es convexo. Pero vos me decís eso a mí, pero si yo lo miro así de frente es como, está distinto. Es como cuando uno dice giro para un lado izquierdo o para el lado derecho, pero ¿qué es el lado izquierdo y qué es el lado derecho? Depende de cómo uno esté parado. Bueno, esto de concavidad es lo mismo. Lo que tiene que acordarse es que define las curvaturas. Eso sí, esto es curvatura negativa, esto es curvatura positiva. Eso sí. Bien. Dale, Iván, nos vemos, suerte. Yo voy a cortar ahora la grabación. Así despejo duda y consulta.